Un saludo para todos y todas. Les damos la bienvenida en este segundo módulo del curso de Incidencia en la Planeación. Sabemos que el primer módulo nos ayuda a entender cuál es la visión que tenemos sobre el territorio y a dónde quisiéramos llevar también este proceso. Pero también es importante entender quiénes son todos los actores que están interactuando en un territorio, de tal manera que nosotros podamos saber con quiénes estamos construyendo esta acción colectiva. Primero, es importante entender que no solo el territorio es construido, como lo decíamos en el módulo anterior, por el gobierno. El gobierno tiene una responsabilidad muy importante, pero no es el único actor que está en el territorio. Encontramos actores que promueven el bien vivir, pero también promueven condiciones que nos generan un buen vivir. En esa medida es importante comprender quiénes son todos los actores. Entender actores que son públicos, privados, legales e ilegales, económicos, sociales, culturales, académicos, todos estos actores están influenciando el territorio. Lo ideal sería que todos los actores estuvieran trabajando coordinadamente en una acción colectiva para mejorar el territorio. Pero esto no es muy fácil. Esto exige un nivel de co-governance muy alto, un nivel de confianza, de cooperación, de entendimiento de que el bien del territorio es el bien de cada uno de los actores que participan en este. En esa medida, un primer elemento que se debería tener es entender la corresponsabilidad que existe entre todos los actores. En un segundo elemento, para concentrarnos en el rol o el papel que tiene el Estado, entendemos que el Estado tiene una responsabilidad muy importante, que es la de promover el bien común, promover el interés general. Y en esa medida, para garantizar el interés general, pues tiene diversos elementos. Tiene autoridad, tiene capacidad financiera, tiene normas, tiene diferentes instrumentos con los cuales podría garantizar este bien común. Sin embargo, no es fácil, porque todos los actores que participan también logran influir en el Estado. Pero entendamos que el Estado, podríamos decir que son dos elementos. Uno, la estructura formal del Estado, y dos, los actores que gobiernan o administran el Estado. En un primer momento, tenemos que entender que esta estructura del Estado parte de reconocer el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Esto entendiéndolo solo sobre el componente ejecutivo, el eje de la rama ejecutiva. En esta rama identificamos que todas las políticas públicas que se hacen desde el nivel nacional, departamental y municipal, en últimas van a influenciar los territorios. Las políticas nacionales también llegan al municipio, llegan específicamente a nuestro municipio. No todas las políticas públicas. ¿Por qué? Porque hay políticas públicas que son específicas del gobierno nacional para un territorio determinado. Por ejemplo, las políticas que son de migración o de frontera. Estas políticas públicas efectivamente no van a determinar todos los municipios, sino de manera especial estos que se encuentran en el límite de este territorio. Pero las políticas nacionales tienen una gran responsabilidad en cada uno de los territorios, así como las departamentales y las municipales. En esa medida es importante reconocer cuáles son las competencias de cada uno de estos niveles, comprender cuál es la competencia que tiene el gobierno nacional, por ejemplo, en un tema como la educación, pero también cuál es la competencia del departamento y cuál es la competencia del municipio. Este nivel de competencias, el nivel municipal, nosotros identificamos de una cierta manera. Por ejemplo, la competencia del ordenamiento territorial. Esta competencia de definir en los planes de ordenamiento territorial cuál es la estructura del territorio y cómo se va a organizar el territorio. Pero también hay otras competencias en otros temas, por ejemplo, en educación, salud, agua potable, saneamiento básico, cultura, recreación y otros temas adicionales que pueden ser competencia del municipio. Sin embargo, estas competencias no son de manera exclusiva del municipio, hay competencias que son compartidas con el nivel departamental y compartidas con el nivel nacional. Es importante primero entender este concepto, competencias de las entidades territoriales. En un segundo elemento es comprender la capacidad que tienen. No es la misma capacidad que tiene el gobierno municipal que el gobierno nacional, en diferentes elementos. La capacidad financiera, capacidad política, capacidad administrativa, pero también la capacidad de conocimiento. Entonces son diferentes elementos que nos permiten comprender cuál es la capacidad de las entidades, al menos de los niveles de gobierno, pero también entre las entidades territoriales. No es la misma capacidad que tiene, aunque sean municipios, el municipio de La Ceja que el municipio Medellín.
son dos capacidades diferentes. En esa medida debemos comprender que esas competencias tienen una posibilidad de actuación dependiendo también de la capacidad que tienen los gobiernos. En un segundo elemento es importante comprender cuál es la estructura orgánica de la entidad territorial. La entidad territorial puede tener las secretarías, entidades descentralizadas por servicios, y esas entidades tienen unas responsabilidades específicas de diseño y ejecución de política pública. Pero también encontramos, por ejemplo, el Consejo Municipal, el Consejo que tiene una responsabilidad principalmente de discutir y aprobar el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial y el presupuesto. Pero adicional a eso, también aprueban otros actos administrativos, otros acuerdos que determinan el municipio, como normas que regulan políticas públicas o regulan otros sectores. Otra competencia fundamental o función fundamental del Consejo es hacer control político sobre las actuaciones que hace el gobierno, de tal manera que pueda hacer recomendaciones y mejorar la calidad de las políticas públicas. Estos son como los actores que encontramos en el nivel territorial, como funciones organizacionales, podríamos decir así. Fuera del gobierno, por decir de una manera, encontramos unas instancias de participación. Una fundamental en este sector es el Consejo Territorial de Planeación. Este consejo tiene una responsabilidad de generar recomendaciones. En muchos municipios también tiene la responsabilidad de organizar el proceso de participación para los procesos de planeación y también hace seguimiento a recomendaciones en la ejecución del plan de desarrollo. Es muy importante este escenario porque es el escenario más cercano de la sociedad civil en el gobierno. Pero no es suficiente entender las organizaciones, no es suficiente entender la estructura organizacional. Es importante entender quiénes son las personas que están ahí, porque no es lo mismo el alcalde actual que el alcalde pasado, que el alcalde que inicia en el nuevo periodo. Cada uno de los alcaldes tiene una visión diferente del territorio, intereses y también tienen actores que están alrededor de estos alcaldes. De igual manera sucede con los directores de las entidades, los secretarios y los concejales. Son diferentes y tienen unas visiones diferentes del territorio. Es importante conocer a cada uno de ellos para conocer qué es lo que ellos piensan sobre el territorio, pero también qué intereses tienen y cuál es su forma de gobernar. Luego de hacer este análisis ya sabemos quiénes son todos los actores, entendiendo todos los actores organizacionales, las personas específicas que hacen parte del gobierno, podríamos entender cuál es el análisis específico que se requiere para un municipio. Un análisis de lo que se le llamaría análisis de involucrados. Este análisis de involucrados tiene que ver con comprender quiénes son las personas, los actores que participan en una política pública o, por ejemplo, acá, en el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial o el presupuesto. ¿Quiénes son los actores y en qué momento participan? ¿Qué autoridad tienen, qué responsabilidad tienen en cada uno de estos momentos? Pero también cuáles son sus intereses y cuál es su autoridad y poder. De esta manera nosotros podemos saber con quiénes debemos interactuar. Si nosotros sabemos que la responsabilidad de diseñar el plan de desarrollo es del secretario de Planeación, tenemos que dirigirnos hacia este actor, no hacia el secretario de Cultura. Si nosotros tenemos un interés en incidir en las políticas, programas de cultura que se van a vincular en el plan de desarrollo, podemos dialogar con el secretario de Cultura. Entonces, dependiendo de cada uno de los intereses que nosotros tenemos de influencia, de incidencia, nosotros vamos a identificar los actores con los cuales tenemos que interactuar. Por eso también es importante comprender cuáles son los nuestros, cuáles son nuestros intereses. Nuestro interés es todo el territorio, nuestro interés es el bien común de todo el territorio, o a lo mejor nuestro interés es trabajar por el tema ambiental, porque es nuestra experticia, o por el tema cultural o el tema de educación. Dependiendo de ello, nosotros nos podemos organizar para interactuar con estos actores. Si nosotros tenemos una visión más global, tenemos que interactuar con todos los actores, los más estratégicos, planeación, el alcalde, el consejo y el consejo municipal y el consejo de planeación. Pero si nosotros tenemos una política en particular de interés nuestro, por ejemplo, el tema de ambiente, pues tenemos que buscar a las entidades correspondientes con el tema ambiental. Entonces buscamos a la Secretaría del Ambiente, buscamos a la CAR, buscamos efectivamente al alcalde, pero también vamos a identificar los concejales que pueden estar interesados en este tema ambiental para hacerles propuestas, para hacerles recomendaciones.
Entonces, después de comprender cuáles son todos los actores, comprendemos cuál es nuestro interés de influir en esta política pública o en este proceso de planeación. Luego identificamos cuáles son los actores específicos para ese proceso y luego diseñamos una estrategia de incidencia para estos elementos y con estos actores. Luego desarrollaremos un poco más cómo se genera este proceso de influencia en cada uno de los actores, pero es importante comprender este proceso específico. Primer elemento, como decíamos, comprender todos los actores, pero los actores de la organización política, los actores también, personas específicas que participan ahí. Segundo, comprender qué es lo que nosotros quisiéramos hacer, cuál es nuestro interés, influir en todo el proceso de planeación, influir en una política pública en particular. Y tercero, tendríamos que identificar cuáles son los actores específicos, quiénes son las personas, qué intereses tienen, qué poder tienen, cuál es su visión del territorio, que trabajan específicamente el tema de interés nuestro. Si identificamos que nuestro tema de interés, como decía, es ambiental, nos debemos concentrar en esos actores. Luego de eso, sí diseñamos una estrategia que debe ser muy concreta. Debemos decir, bueno, sabemos que el plan de desarrollo empieza a construirse desde los sectores. Entonces, empieza por la Secretaría, por ejemplo, del Ambiente. Cada uno de los sectores hace su trabajo, define metas, define cuáles deberían ser los recursos que se deberían destinar para los siguientes 4 años y vamos a intentar determinar, influir, dialogar, acordar con ese actor específico que es de nuestro interés. Buscamos al secretario de Educación o al secretario de Medio Ambiente, dependiendo de nuestro interés, y vamos a interlocutar con él o con los actores que trabajan en esa secretaría. Luego que ese documento pasa a la Secretaría de Planeación, nosotros debemos incidir en ese segundo momento con la Secretaría de Planeación. Luego va a pasar el alcalde con el Consejo de Gobierno tendrá que discutir. También podremos hacer un encuentro con el alcalde, hacer un evento en donde les presentamos nuestras propuestas. Luego tendrá que pasar al Consejo Territorial de Planeación. El Consejo Territorial de Planeación hará las recomendaciones. También podemos interlocutar con el Consejo Territorial de Planeación. Por último, con el Consejo Municipal, que será el que tendrá que aprobar el acuerdo del plan de desarrollo, del POT o del presupuesto. En este proceso nosotros debemos ser muy estratégicos. Hay tiempos específicos. No podemos llegar a hablar con el secretario de Planeación cuando ya está en el Consejo Municipal, porque ya no sirve, ya no funciona. Debemos hablar en el momento que esta persona está influenciando la decisión. Y un segundo, digamos, como campo, es entender cuáles son todos los actores que también están influenciando, porque no somos los únicos, no somos la única organización que está buscando influenciar el plan de desarrollo. Debemos estudiar quiénes son esos actores, que pueden ser empresas, que pueden ser multinacionales, que pueden ser movimientos sociales, que pueden ser la academia, quiénes son, qué intereses tienen, qué poder tienen, qué relaciones políticas y públicas tienen, para saber si nosotros vamos a tener la capacidad de influenciar en esa decisión, o para saber qué nivel de influencia tenemos nosotros con respecto a otro actor. De tal manera que nosotros tenemos un mapa que nos permite identificar el gobierno, nosotros y los demás actores. Con este mapa nosotros podemos pensar de manera estratégica cómo podemos influenciar la política pública. Esto es lo más importante que tendríamos que trabajar para este módulo, entender los actores, entender la entidad territorial y entender cómo nosotros podemos determinar las decisiones públicas. Esto específicamente para un plan de desarrollo. De igual manera, ustedes deben comprender que las entidades territoriales no solo están influenciadas por los actores internos, también hay actores externos que están influenciando, desde el mismo gobierno nacional, que está diciendo a los gobiernos municipales cuáles son las políticas públicas que deberían desarrollar. De esa medida deberíamos también tener una visión mucho más amplia de los actores. Sé que es más difícil tener esa información, pero si nosotros tenemos por lo menos la conciencia que no es solo la entidad territorial, sino que también es el departamento, la nación, empresas extranjeras, organismos internacionales que también están interesados en un municipio específico, tenemos una visión mucho más completa de la realidad, de los intereses y de las acciones que nosotros tenemos que hacer para poder influenciar de manera efectiva. Los invito a que lean el interactivo, a que tengan estos elementos técnicos de la entidad territorial un poco más claros, que las puedan estudiar, repasar y también a participar en nuestros foros compartiendo sus experiencias, su conocimiento y haciendo preguntas con las cuales podamos retroalimentar este diálogo.
Que disfruten este segundo módulo.